Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Dios se revela. Vamos con el tema número 36 y hoy se llama A sus siervos. ¿A quiénes Dios se revela? A sus siervos. Vamos ahí al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice así el Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué cosa tan hermosa nos revela el libro de Amós. Pero bueno, aquí nos estamos refiriendo a cómo Dios también quiere revelarse a sus siervos. Y vamos haciendo este grupo como de más grande a más pequeño. ¿Por qué, hermanas? Porque mucha gente ha creído o ha dicho creer en el Evangelio, como lo vimos en el tema anterior. Ya vimos también que Dios escogió, pues realmente Dios quiere que toda la humanidad le conozca, pero se reduce entonces a los que realmente quieren conocerle y a los que realmente creen en el Evangelio. Dios escogió a todo Israel, pero no todo Israel le creyó. Dios quiere revelarse a todos los gentiles, pero no todos los gentiles creen en el Evangelio. Pero fíjate, mucha gente dice creer en el Evangelio, pero no quieren servir al Señor. No quieren dar sus vidas en servicio de Dios. Y un siervo es un esclavo, hermana. Y un esclavo no decide por sí mismo. Un esclavo hace lo que el patrón o el amo dice. Si nosotras realmente queremos que Dios se nos revele, debemos poner nuestras vidas al servicio de Dios, no a nuestro servicio. Por eso también hay mucha gente que dice que tiene revelación o que dicen ser profetas, pero no lo son, porque se sirven a sí mismos y no sirven a Dios. Pero Dios realmente revela sus secretos, mira. Dice que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que si vemos que algo sucede que no está escrito en la palabra, no es de Dios. Porque Dios reveló sus secretos a los profetas, entre ellos Amós. Por eso él mismo lo había vivido, él mismo lo había sentido, él mismo era testigo de cómo Dios lo había escogido a él como siervo y cómo Dios le había revelado su palabra, le había revelado lo que él quería hacer a Amós. Ahí también debemos de meditar qué tanto estamos poniendo nuestra vida al servicio de nuestro Dios. Mira, dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, se refiere a Cristo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas, por los que les han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y también otro misterio que nos dice aquí Pedro, es que aquellos siervos, aquellos profetas de Dios, ellos estudiaban diligentemente, ellos indagaban diligentemente, es decir, con disciplina, es decir, constantemente, con perseverancia. Y ellos estaban escudriñando las profecías y la palabra de Dios para entender quién habría de ser el Cristo. Y ellos entendieron que el Cristo no se iba a manifestar en sus tiempos, sino que Cristo se iba a manifestar en el tiempo en el que los apóstoles le vieron. Por eso Pedro dijo, no se les reveló para sí mismo, sino para nosotros. Y se incluye Pedro, porque Pedro vio a Jesús hecho carne. Pedro fue apóstol de Jesús. Y entonces dice, a ellos se les dio, pero para que me lo dieran a mí y bueno, y a los que estaban con Pedro también. Y se les dio algo que incluso los mismos ángeles deseaban mirar. Y aquí nos dice la palabra que los ángeles no gustan de la salvación, algo que sí gustamos nosotros, algo a lo cual sí tenemos acceso los seres humanos. Porque Dios nos ha dado ese don, el don de la salvación, de tal manera que si un hombre peca y se arrepiente de todo corazón, puede ser salvo, pero poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Pero si un ángel peca, aunque se arrepienta, no puede ser salvo,
por la forma en la que Dios creó a los ángeles. Y de hecho, ellos ni siquiera tienen capacidad de arrepentirse, como vemos los demonios, que no se arrepienten, sino por el contrario, se corrompen más. Pero los ángeles santos de Dios se maravillan de este don que se nos ha sido dado a nosotros, la salvación. Y fíjate que también son siervos de Dios. Y fíjate que ellos también ellos también someten su voluntad a la voluntad de Dios. Y por eso nosotros debemos de aprender de los profetas de antes, de aprender de Pedro, de aprender de los mismos ángeles, de aprender a someter nuestra voluntad a Dios para ser siervos. Si realmente queremos entender la palabra de Dios, si realmente queremos tener revelación, pero revelación del conocimiento de Dios, debemos de ser gente que sirva a Dios. Porque si no servimos a Dios y nos servimos a nosotros mismos, entonces no entendemos nada, estamos ciegos y estamos mal, quiero decir tontos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Y hay mucha gente que lee la Biblia y la distorsiona. ¿Por qué? Porque se quiere servir a sí misma. Hay gente que quiere servir a sus deleites. Hay gente que quiere que Cristo se adapte a su pecado, que Cristo se adapte a su necesidad y no quiere poner su vida al servicio de Dios. Cuando una persona se rinde al servicio de Dios, esa persona será iluminada con la luz de Cristo. Y eso es revelación, hermanas. Si esa persona quiere venir a Cristo y quiere adaptar sus ideologías mundanas, adaptarlas al Evangelio o incluso tratar de fundamentar sus pecados con los textos bíblicos, distorsionándolos y sacándolos de contexto, esa persona ni tiene revelación ni es un siervo de Dios. Y más bien, como no es un siervo de Dios, no puede tener revelación. Quiero leerles una cita más. Efesios capítulo 3, a partir del versículo 1, y quiero que veamos cómo Pablo lo expresa. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y Pablo expresa en muchas ocasiones en estos versículos cómo él era siervo de Dios, y por eso Pablo, pues lo hemos mencionado muchas veces en esta serie, porque realmente él hablaba mucho de la revelación. Y Pablo entiende primeramente que él era prisionero. Él declara su servicio a Dios como esto, como un prisionero de Cristo, como diciendo, yo no puedo hacer nada que Cristo no me lo permita. Y no porque Cristo fuera autoritario en la vida de Pablo. No es lo mismo ser autoritario a ser soberano. Un autoritario es una persona intransigente, que no entiende y que quiere hacer su voluntad sin importarle si hace bien o si hace mal. Una persona soberana efectivamente hace su voluntad, pero lo hace con conocimiento, lo hace con sabiduría, lo hace con poder. Y así es nuestro Señor Jesús. Él hace su voluntad, pero con soberanía y no con autoritarismo. Bueno, pues Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo. Y Cristo me hizo prisionero para los gentiles, como ya también lo vimos. ¿Y por qué les digo esto? Como les repito, un siervo no hace su voluntad, hace la voluntad de Cristo. Y Pablo tenía en su corazón el anhelo de predicarle a Israel, pero dice que Cristo lo hizo prisionero para predicarle a los gentiles. Pero como Pablo era siervo de Dios, no quiso hacer su voluntad, sino la voluntad de Cristo. Y luego dice que él entendió muchas cosas y que ahora la revelación decía que este misterio no era solamente para Israel, sino que también era para los gentiles. Y dice que esto lo pudieron entender los santos, apóstoles y profetas de Dios. Es decir, siervos, hermanas. Un apóstol y un profeta es siervo de Dios por medio del Espíritu Santo.
no es alguien superior. Un profeta no es alguien superior, un apóstol no es alguien superior, y mucho menos son personas dignas de alabanza, y mucho menos son personas dignas de adoración. Solamente son siervos. Pero hoy vemos una doctrina distorsionada, donde se dice el gran apóstol. Ya con que tengan el título de profeta o de apóstol, ya se sienten la gran cosa. Pero mira que aquí dijeron siervos de Dios. Pablo era apóstol y se menciona a él siempre como un siervo, como un prisionero. Pedro era apóstol y él también se dice a sí mismo como siervo. Amós era un profeta y él mismo dice, soy siervo. Y Dios quiere revelarse a sus siervos. Hermanas, si queremos revelación de Dios, pongámonos al servicio de Cristo. Pero ponernos al servicio de Cristo, hermanas, es renunciar a todo lo que somos nosotros y ser presos por Cristo, hermanas. Si queremos revelación, renunciemos a todo lo que este mundo nos ha enseñado y quitémonos de nuestra cabeza toda esa ideología que es basura para nuestras vidas y que estorba entre la revelación y nosotros. Que Dios les bendiga, hermanas.